Señor, vi a sus gemelos, hoy, dijo una niña pobre en el cementerio. No se han ido. Están viviendo en el orfanato. En ese momento el padre multimillonario que había estado llorando su muerte durante años, se quedó completamente paralizado, incapaz de pronunciar una sola palabra, mientras la niña sacaba un juguete que una vez había pertenecido a su hijo, el mismo juguete que él creía que había sido enterrado con él. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Richard Hamilton caminaba lentamente por el silencioso cementerio. Cada paso se sentía pesado, como si sus piernas no quisieran llevarlo hacia adelante. El cementerio estaba lejos de la ciudad, rodeado de árboles y silencio, y él venía allí todos los años en esa misma fecha. Era el aniversario del accidente que le había arrebatado todos sus hijos gemelos Thomas y Noah, y su esposa Emily, quienes habían muerto en un accidente de coche. Desde entonces, la vida de Richard había cambiado por completo. Ya no sonreía, ya no hablaba con nadie a menos que fuera estrictamente necesario. Su mundo se había vuelto pequeño, lleno únicamente de recuerdos de su familia. Pasaba los días solo en su gran casa recordando las risas de sus hijos y la cálida presencia de su esposa. Aquel cementerio se había convertido en el único lugar donde sentía que aún podía estar cerca de ellos. Mientras caminaba entre las lápidas, sentía el aire frío en la piel, pero no le importaba. No había venido en busca de consuelo. Había venido porque no sabía a dónde más ir. Eso era todo lo que le quedaba. Cuando Richard llegó a la lápida con los nombres de sus hijos, se detuvo y miró la piedra leyendo los nombres una vez más, aunque conocía cada palabra de memoria. Se quedó allí un rato sintiendo nada y todo al mismo tiempo. La garganta se le cerró y el pecho le dolió. No solía llorar, pero ese día las lágrimas aparecieron y rodaron por su rostro sin que pudiera detenerlas. Fue entonces cuando escuchó un sonido pasos suaves sobre la grava. Se giró y vio a una niña pequeña de unos 7 años. Su ropa estaba gastada y sucia, y su cabello desordenado, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos serios, demasiado serios para alguien tan joven. No parecía asustada ni tímida, simplemente se quedó allí observándolo. Richard no sabía qué decir. Se secó las lágrimas rápidamente e intentó comprender quién era esa niña y qué hacía allí. La niña dio unos pasos más cerca con sus pequeños zapatos, apenas haciendo ruido. Alzó la vista hacia Richard con ojos tranquilos y dijo algo que lo dejó congelado. «Señor, usted está llorando por alguien que no está aquí. Vi a sus gemelos hoy». Su voz era suave pero clara. Richard sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Parpadeó sin estar seguro de haber oído bien y su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué quería decir? ¿Cómo podía haber visto a sus hijos si estaban muertos? Intentó preguntarle a qué se refería, pero no le salieron las palabras. La niña no esperó respuesta. Lentamente metió la mano en su bolsillo y sacó algo pequeño, un cochecito azul con la pintura descascarada y una rueda doblada. Richard lo miró fijamente con la respiración atrapada en la garganta. Conocía ese juguete. El cochecito que la niña sostenía había pertenecido a Noah, su favorito. Recordaba haberlo comprado para él en su 4º cumpleaños. Noah jugaba con él todos los días. La pintura se había descascarado porque lo llevaba a todas partes, al parque, a la cama, incluso a la bañera. La rueda se había doblado cuando lo dejó caer por las escaleras. Richard siempre había querido arreglarla, pero nunca lo hizo. Verlo ahora en la mano de aquella niña era como ver un fantasma. ¿Cómo podía tenerlo? ¿Dónde lo había encontrado? Su mente buscó una explicación, pero nada tenía sentido. Dio un paso hacia adelante queriendo agarrar el juguete y sostenerlo como si pudiera traer a Noah de vuelta, pero sus manos temblaron y se detuvo. La niña simplemente lo miró todavía tranquila, como si ese momento no fuera extraño ni aterrador para ella. Entonces la niña dijo algo más, algo que sacudió a Richard aún más. Estaban jugando con esto en el orfanato. Su voz seguía siendo baja pero firme. Los pensamientos de Richard se dispersaron en todas direcciones. Un orfanato.
¿Cómo podía ser posible? Sus hijos estaban muertos. Él los había enterrado. Había llorado por ellos durante años. Y ahora esa niña estaba frente a él diciéndole que sus hijos estaban vivos y jugando con un juguete que él había enterrado con Noah. Sintió que las rodillas le fallaban y le costó respirar. El mundo a su alrededor pareció volverse borroso. No podía entender cómo aquello podía ser real. ¿Era una broma cruel, un error? Pero el juguete en la mano de la niña era real. Podía ver cada raspón, cada marca, y sentir cómo el dolor en su pecho se volvía más profundo y más agudo que nunca. Richard no sabía qué decir ni qué hacer. Se quedó allí mirándola esperando más respuestas. Ella solo sostuvo el juguete y lo miró esperando. Richard quería hacerle preguntas. ¿Dónde estaba ese orfanato? ¿Quiénes eran los niños que había visto? ¿Eran realmente Thomas y Noah? Pero las palabras no salían. Su mente estaba llena de confusión, miedo y una pequeña chispa de esperanza. Una esperanza peligrosa de esas que pueden destruir a una persona si resultan ser falsas. Aún así, no podía detenerla. Necesitaba saber la verdad. La niña pareció sentirlo. No volvió a hablar. Simplemente lo observó como si comprendiera la tormenta que se desataba dentro de su corazón. Richard sintió que su mundo se había derrumbado otra vez, pero esta vez existía la posibilidad de reconstruirlo. Pensó en el día del accidente, el caos, la llamada telefónica, el hospital. Los médicos habían dicho que no había ninguna posibilidad, que no hubo sobrevivientes. Él les había creído y nunca había cuestionado lo que le dijeron. Pero ahora ese único momento, esa pequeña niña, lo había hecho dudar de todo. Tal vez algo había salido mal. Tal vez la verdad se había perdido. O tal vez había ocurrido algo peor, algo que no quería ni imaginar. No sabía quién era la niña ni por qué había ido al cementerio. Pero sabía una cosa con certeza. Ese cochecito no era una copia, era el original. Y eso significaba que algo estaba terriblemente mal. Su dolor había sido real. Pero ahora ya no sabía qué era real y qué no. Todo había cambiado en un solo instante. Richard estaba sentado solo en su gran oficina con un silencio a su alrededor más ruidoso que cualquier cosa que hubiera oído antes. La mansión estaba tranquila, pero no era un lugar de paz. Se sentía vacía, fría y extraña, a pesar de que había vivido allí durante años. Tras regresar del cementerio, su mente no dejaba de dar vueltas. Las palabras de la niña se repetían una y otra vez en su cabeza. Vi a tus gemelos hoy. Y luego, el cochecito, el juguete de Noah. Era real. Lo había sostenido de nuevo entre sus manos después de todos esos años. Richard sentía que estaba perdiendo el control. Ya no podía confiar en aquello que creía que era verdad. Los recuerdos del funeral, del accidente y del duelo ahora se sentían borrosos. Algo dentro de él había cambiado y necesitaba respuestas. Se levantó y caminó hacia los estantes donde había guardado todos los documentos relacionados con sus hijos. Había cerrado esos archivos con llave, prometiéndose que nunca volvería a mirarlos, pero esa promesa ya no importaba. Sus manos temblaban mientras abría el cajón y sacaba las viejas carpetas. Estaban cubiertas de polvo, intactas desde el día en que las guardó. Cada carpeta tenía escrito el nombre de uno de sus hijos, Thomas Noah. Abrió la primera y comenzó a leer despacio. Al principio sintió que solo repetía un ritual mirando los mismos papeles que una vez había firmado, sin cuestionar nada, certificados de nacimiento, informes médicos, reportes del accidente. Pero ahora ya no era solo un padre en duelo. Era alguien que buscaba la verdad. Y la verdad empezó a mostrarse de maneras que nunca antes había visto. Había fechas que no tenían sentido. Un informe estaba fechado semanas antes del accidente, pero describía heridas que solo habían ocurrido durante el choque. Otro tenía el nombre de un médico que Richard no reconocía. Por curiosidad lo buscó en Internet, pero no encontró ningún registro de ese doctor en ningún lugar. Siguió leyendo, pasando páginas, y cuanto más veía, más confundido se sentía. Nada coincidía. Un documento en particular llamó su atención. Era un informe médico que describía una visita al hospital, pero la fecha correspondía a un día festivo nacional,
un día en el que él sabía que el hospital había estado cerrado. Ese detalle nunca le había parecido importante antes, pero ahora gritaba pidiendo atención. Richard volvió al inicio de la carpeta y comenzó de nuevo revisando cada firma y cada nombre. Algunas firmas parecían copiadas. Algunos formularios tenían caligrafías distintas, aunque se suponía que provenían del mismo médico. Revisó los nombres del personal del hospital, algunos no aparecían en ninguna base de datos y otros no tenían números de licencia. Su corazón empezó a latir con más fuerza. ¿Podía estar todo esto mal? ¿Había pasado algo por alto en aquel entonces? No parecía un simple error. Se sentía como si algo hubiera sido ocultado. ¿Pero por quién? ¿Y por qué? Aún no tenía respuestas, solo preguntas. Sin embargo, la sensación que crecía dentro de él era diferente. Ya no era solo dolor. Era algo que no había sentido en años, una pequeña y temblorosa esperanza. Richard cerró la carpeta y la colocó con cuidado sobre el escritorio. Miró alrededor de la habitación, sintiendo una mezcla extraña de emociones. Confusión, ira, tristeza, pero también determinación. Ya no podía quedarse sentado sin hacer nada. Si existía siquiera la más mínima posibilidad de que lo que la niña había dicho fuera cierto, tenía que seguirla. Por primera vez desde el accidente, se permitió pensar que tal vez la historia que había creído como verdadera estaba equivocada. Tal vez había algo más. Tal vez sus hijos estaban vivos. Ese pensamiento lo asustó, pero también le dio una razón para moverse. Se levantó y comenzó a revisar cajones buscando cualquier pista que pudiera ayudarle, recibos viejos, información de contacto, fotografías, cualquier cosa. Encontró el nombre del hospital donde los niños habían sido atendidos. Iría allí, haría preguntas, no se detendría hasta obtener respuestas. Y sobre todo, volvería a encontrar a esa pequeña niña. Ella era la clave de todo. Se sentó de nuevo por un momento mirando los papeles esparcidos sobre el escritorio. ¿Cómo no había visto antes esos problemas? ¿Había sido el impacto? El dolor. Tal vez había estado demasiado roto como para mirar con atención. Pero ahora, con las palabras de la niña dando vueltas en su mente y el cochecito aún fresco en su memoria, lo veía todo de otra manera. Miró una foto de Thomas y Noah en la pared tomada apenas unos días antes del accidente. Sus rostros estaban llenos de vida. Richard extendió la mano y tocó el marco. «Voy a encontrarlos», susurró como si pudieran oírlo. No sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que intentarlo. Se puso de pie otra vez, esta vez con un propósito. La mansión seguía sintiéndose fría y vacía, pero ya no era solo un lugar de tristeza. Se había convertido en el punto de partida de un nuevo camino, un camino hacia la verdad. Richard sabía que volver a encontrar a la niña no sería fácil. No le había preguntado su nombre. Había aparecido y desaparecido tan rápido como una sombra. Pero había dejado algo atrás, más que el cochecito había dejado preguntas que no podían ignorarse, y la posibilidad de que sus hijos no se hubieran ido. Pensó en de dónde podría haber venido. Ella había dicho la palabra orfanato. Esa era su primera pista. No sabía cuántos orfanatos había cerca, pero los visitaría todos si era necesario. Escribió la palabra orfanato en un papel y la subrayó. Luego rodeó con un círculo la fecha del extraño informe médico. Esos detalles eran todo lo que tenía, pero eran más de lo que había tenido en años. Por primera vez no se sentía impotente. Se sentía como un padre otra vez, un padre con una misión. Mientras caía la noche afuera de la mansión, Richard siguió trabajando. Buscó en Internet orfanatos cercanos al cementerio y imprimió mapas, direcciones y números de teléfono. No quería esperar hasta el día siguiente, pero sabía que necesitaba descansar para poder continuar. Reunió todos los papeles y los colocó en una bolsa. Se los llevaría al día siguiente. Al prepararse para dormir, su mente seguía llena de preguntas, pero también sentía algo más: concentración. Se acostó y cerró los ojos sin saber qué encontraría, ni si la niña volvería a aparecer, pero sabía que había empezado algo que no lo dejaría detenerse. Y mientras el sueño llegaba poco a poco,
Un pensamiento permanecía con él. Estaban jugando con esto en el orfanato. Esas palabras lo guiarían ahora en todo lo que viniera después. Richard regresó al cementerio temprano por la mañana. Caminó despacio observando cada rincón y cada sendero. No sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que intentarlo. Preguntó a las pocas personas que encontró si habían visto a una niña de unos 7 años con el cabello desordenado y ropa vieja. La mayoría no sabía nada. Algunos solo negaron con la cabeza o lo ignoraron, pero Richard siguió adelante. Caminó hasta el borde del cementerio y notó a un jardinero trabajando cerca de la entrada. Richard se acercó y le preguntó por la niña. El jardinero se detuvo y pensó un momento, luego asintió, y dijo que había visto a una niña pequeña algunas veces. Comentó que a veces venía por las tardes y que siempre llevaba una mochila vieja. Nunca hablaba con nadie y no se quedaba mucho tiempo. Richard le preguntó a dónde iba, pero el jardinero no lo sabía. Aún así era algo. Le daba una dirección. Richard salió del cementerio y decidió seguir cualquier señal que pudiera llevarlo de nuevo hasta la niña. Condujo por la zona cercana y empezó a preguntar a la gente. Les mostró un dibujo sencillo que había hecho de la niña, tratando de describir su ropa y sus ojos serios. La mayoría no la reconoció. Siguió caminando por las calles, cada vez más frustrado, hasta que llegó a una pequeña panadería en una esquina. Parecía vieja y tranquila. Entró y compró un café solo para tener una razón para hablar con la mujer detrás del mostrador. Cuando preguntó por la niña, la expresión de la mujer cambió. Parecía sorprendida pero no confundida. Dijo que había visto a una niña así caminando sola por el barrio. No sabía su nombre, pero comentó que la niña solía pasar por el callejón detrás de la panadería. Richard le dio las gracias y salió rápidamente. Caminó hacia el callejón, que era estrecho y un poco oscuro, avanzando con cuidado mientras miraba a su alrededor. Al final del callejón, junto a una pared cubierta de carteles viejos, la vio. Era Ellie, la misma niña del cementerio. Ellie estaba quieta mirándolo sin miedo, como si lo hubiera estado esperando. Richard sintió que su corazón se aceleraba. No supo qué decir al principio, pero antes de que pudiera hablar, Ellie lo hizo. Lo miró y dijo: «Si quiere verlos, tiene que venir conmigo». Su voz era tranquila, igual que antes. Richard asintió sin hacer preguntas y la siguió mientras ella caminaba adelante con su pequeña mochila rebotando en la espalda. Caminaron por calles que él no conocía, pasando por edificios en ruinas, hasta que llegaron a un refugio. El edificio era viejo. La pintura estaba descascarada y las ventanas sucias. Parecía que no había sido cuidado en años. Richard se sintió nervioso, pero confiaba en Ellie. Ella abrió la puerta y entraron. El lugar estaba en silencio. Richard miró alrededor esperando oír risas o pasos, pero no había nada. Ellie se volvió hacia él y dijo en voz baja: «No están aquí». Miró a su alrededor esperando ver a Thomas y Noah aparecer desde alguna habitación o detrás de una puerta, pero todo estaba en silencio. Ellie caminó hasta una de las paredes y señaló. Richard la siguió y fue entonces cuando los vio. No a los niños, sino los dibujos. Había muchos pegados y sujetos con alfileres en las paredes. Algunos hechos con crayones, otros con lápiz. No estaban firmados, pero Richard notó algo extraño. Muchos tenían el mismo estilo, como si dos personas con habilidades idénticas los hubieran dibujado juntas. Eso llamó su atención. Luego vio algo más, una caja en una esquina de la habitación. Caminó hacia ella y la abrió. Dentro había una camiseta pequeña cuidadosamente doblada. La levantó despacio y en una esquina había un parche cosido con cuidado. Richard se quedó helado. Conocía ese parche. Su esposa Emily lo había cosido a mano cuando la camiseta se había roto. En el momento en que tocó el parche, Richard sintió una mezcla de tristeza y certeza. Emily había hecho ese parche con amor y ahora estaba allí en ese refugio olvidado. Eso significaba que sus hijos habían estado allí. No era una mentira ni un juego. Miró alrededor otra vez y esta vez notó más detalles. En una de las paredes había marcas hechas con tiza, como las que los padres hacen para medir cuánto han crecido sus hijos.
Junto a dos de las líneas estaban las letras T y N, Thomas y Noah. Eran iniciales simples, pero para Richard lo significaban todo. Extendió la mano y tocó las marcas en la pared. No eran antiguas. La tiza aún no se había borrado. Eso significaba que los niños habían estado allí no hacía mucho tiempo. Sus manos empezaron a temblar. Habían estado tan cerca, quizás solo días atrás, pero ahora se habían ido llevados por alguien. La pregunta ahora era, ¿quién? Richard se volvió hacia Ellie. Ella lo miró pero no dijo nada. Él no le preguntó a dónde habían ido. Quizá no lo sabía, quizá no podía decírselo. Pero los dibujos, la camiseta y las marcas eran reales. Confirmaban lo que ella había dicho en el cementerio. Los gemelos habían estado vivos y habían estado allí. Richard se sentó en el borde de una cama vieja en una esquina de la habitación y miró la camiseta en sus manos todavía intentando creer todo lo que había ocurrido. Esto ya no era solo esperanza, era una prueba. Había encontrado el lugar, había encontrado rastros de sus hijos. El dolor en su pecho era fuerte, pero ahora venía acompañado de un sentido de propósito. Tenía algo real a lo que aferrarse. Había visto con sus propios ojos que sus hijos estaban vivos, o lo habían estado hacía poco. Permaneció en el refugio un rato revisando la habitación una y otra vez en busca de más pistas, pero no había nada más, ni fotos, ni nombres, ni números de teléfono. Quienquiera que hubiera tomado a los niños no había dejado rastro, pero no había podido borrar lo que había quedado en las paredes o dentro de la caja. Richard se levantó y miró alrededor por última vez. Ellie seguía allí de pie junto a la puerta. Caminó hacia ella y le dio las gracias. Ella no sonrió, pero le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Richard sabía que esto era solo el comienzo. No sabía a dónde se habían llevado a los gemelos, ni por qué los habían ocultado, pero ahora tenía algo real que seguir. No se detendría. Había encontrado esperanza y ahora continuaría hasta encontrar a sus hijos, sin importar cuánto tiempo tomara. Richard no perdió tiempo. Después de salir del refugio, no podía dejar de pensar en lo que había visto la camiseta, los dibujos y las marcas de tiza con las iniciales T y N. Ahora tenía pruebas de que Thomas y Noah habían estado allí. Esa noche, hizo varias llamadas telefónicas. Contrató a un equipo de investigadores privados y a un grupo de abogados experimentados. El dinero no era un problema. Estaba dispuesto a gastar lo que fuera necesario. Eran profesionales conocidos por trabajar con discreción y eficacia. Richard les dio todo lo que tenía: la dirección del refugio, fotos de la camiseta y copias de los antiguos registros hospitalarios. El equipo comenzó a trabajar de inmediato. Un grupo revisó las cámaras de la calle cerca del refugio, mientras otro empezó a comprobar bases de datos hospitalarias en busca de cualquier señal de movimiento o actividad extraña relacionada con niños de la edad de los gemelos. Richard se mantuvo en contacto con el equipo todos los días pidiendo actualizaciones, leyendo cada informe y ayudando a tomar decisiones. No descansó. Había esperado demasiado para actuar, y ahora por fin estaba haciendo algo que podía traer a sus hijos de vuelta. Después de unos días, los investigadores encontraron algo importante. Una de las cámaras de seguridad cercanas tenía imágenes claras. El video mostraba a dos niños saliendo del refugio con prisa, acompañados por dos hombres adultos, cuyos rostros no resultaban familiares para nadie en la zona. Los niños tenían más o menos la misma edad y estatura, y por el ángulo de la grabación parecían ser gemelos. Richard vio el video una y otra vez, pausándolo, observando cada detalle. No podía ver sus rostros con claridad, pero su corazón le decía que eran Thomas y Noah. La marca de tiempo del video coincidía con lo que Ellie había dicho sobre que los niños habían estado allí recientemente. Ya no era solo un recuerdo, era una prueba sólida. Richard sintió una profunda mezcla de tristeza y determinación. Sus hijos habían estado allí tan cerca y ahora se habían ido otra vez. Pero al menos ahora tenía una dirección. Sabía que no habían desaparecido por sí solos. Alguien se los había llevado.
El siguiente paso era rastrear los movimientos del vehículo visto en las grabaciones. Los investigadores recopilaron datos de otras cámaras cercanas, y tras horas de análisis, encontraron el mismo coche en otra calle a unas pocas manzanas de distancia. Siguieron el recorrido que había tomado el vehículo y comenzaron a cruzar los datos con los registros de matriculación. Mientras tanto, otra parte del equipo volvió a centrarse en los registros hospitalarios. Notaron algo extraño. Algunas entradas habían sido alteradas, faltaban nombres, y ciertos archivos habían sido borrados por completo. Sin embargo, quedaban rastros, y esos rastros contaban una historia. Parecía que alguien había eliminado intencionadamente las identidades de los gemelos de todos los sistemas que podían vincularlos con Richard. Las modificaciones eran profesionales no descuidadas. Quien hizo esto sabía exactamente lo que hacía. No se trataba solo de ocultar a dos niños, se trataba de borrarlos de la existencia. Richard empezó a comprender cuán profundo era todo aquello. No era un error ni un acto al azar, era algo planeado. Alguien quería hacerlo sufrir, y lo estaba haciendo de manera metódica. Los investigadores siguieron excavando, conectando pequeñas pistas de distintas fuentes direcciones, llamadas telefónicas, historiales de transacciones y registros de acceso a sistemas de seguridad. Era un trabajo difícil, y al principio nada resultaba evidente, pero poco a poco, un nombre empezó a aparecer en el trasfondo de algunos archivos, una conexión aquí, un pago allá. No era directo, pero bastaba para levantar sospechas. El nombre era Victor Langford. Richard no había oído ese nombre en años, pero lo recordaba con claridad. Victor había sido en su momento el director de una gran empresa que la firma de Richard había adquirido durante una fusión agresiva. Ese acuerdo casi había destruido el negocio de Victor, y con él, su reputación. Richard siempre había creído que solo era negocio, nada personal. Pero ahora parecía que Victor no lo había visto así. Las pistas apuntaban a él no solo como alguien involucrado, sino posiblemente como la mente detrás de todo. Richard permaneció sentado en silencio durante mucho tiempo después de escuchar ese nombre. Pensó en el pasado preguntándose qué había llevado a ese momento. Comprendió que los acontecimientos de años atrás habían regresado de una forma que jamás habría imaginado. Había construido su éxito con decisiones firmes y estrategias duras. A veces eso significaba vencer a otras empresas, y Victor Langford había sido una de ellas. Pero nunca había esperado venganza, y menos de esta forma a través de su familia. La idea de que alguien usara a sus propios hijos para hacerle daño le revolvió el estómago. Sabía que el mundo de los negocios podía ser cruel, pero esto era otra cosa. Victor no había intentado arruinar su empresa. Había intentado arruinar su vida, llevándose a sus hijos, fingiendo sus muertes, ocultándolos, y asegurándose luego de que todos los registros fueran borrados. Era la forma más cruel de castigo. Richard entendió entonces que sus decisiones del pasado habían tenido un precio, y que ese precio era mucho más pesado que el dinero o el éxito. Había afectado a las personas que más amaba. Miró una foto de su familia y supo que no podría descansar hasta encontrar a sus hijos y detener a Victor. Con Victor Langford, claramente implicado, Richard y su equipo comenzaron a concentrar todos sus recursos en él. Investigaron sus movimientos recientes, sus negocios y sus comunicaciones mientras los abogados preparaban estrategias legales, por si encontraban algo que pudiera usarse en un tribunal. Pero a Richard no le importaba el juicio en ese momento. Lo único que quería era encontrar a sus hijos y estaba dispuesto a enfrentarse a Victor directamente si era necesario. Cada hora que pasaba sin nueva información era dolorosa. Pensaba constantemente en Thomas y Noah. ¿Dónde estaban ahora? ¿Estaban a salvo? ¿Lo recordaban? Esas preguntas no dejaban su mente. Aún así, las pruebas que ya tenían eran sólidas y contaban una historia clara. Sus hijos habían sido secuestrados, los registros habían sido borrados, y las personas implicadas habían sido cuidadosas, aunque no perfectas. Habían dejado rastros, y Richard estaba siguiendo cada uno de ellos. Se estaba acercando, y más que nunca estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para traer a sus hijos de vuelta a casa. La investigación llevó a Richard y al equipo policial
a una propiedad alejada del centro de la ciudad. La zona era silenciosa, rodeada de caminos vacíos y terrenos cubiertos de maleza. Desde fuera la casa parecía abandonada, las paredes estaban dañadas, las ventanas rotas, y no había señales de vida. Sin embargo, los documentos que el equipo de Richard había encontrado mostraban que la propiedad pertenecía a una empresa fantasma, y tras más búsquedas, esa empresa estaba vinculada a Victor Langford. Ya no era una sorpresa para Richard. Todo seguía conduciendo a él. La policía entró con cuidado en el edificio con Richard, siguiéndolos de cerca. Dentro el lugar estaba hecho un desastre, pero pronto comenzaron a encontrar señales de que esa casa era más de lo que parecía. En una de las habitaciones encontraron ropa infantil esparcida sobre un colchón. Richard reconoció una chaqueta pequeña pertenecía a Thomas. En la cocina había paquetes de comida abiertos recientemente. Todo indicaba que alguien había vivido allí no hacía mucho tiempo. Esto no era solo una casa vieja. Había sido utilizada como un escondite, un refugio. Mientras seguían registrando el lugar, Richard vio algo en las paredes que lo hizo detenerse. Había dibujos, muchos de ellos hechos con el mismo estilo que los del refugio. De nuevo parecía que dos niños los habían dibujado juntos. Las líneas eran simples, pero Richard entendía el significado que había detrás. No eran dibujos al azar, eran pruebas. Sus hijos habían estado allí. Se quedó frente a la pared durante un largo rato. Sentía como si ellos hubieran dejado una parte de sí mismos allí. Podía imaginarlos sentados en el suelo, haciendo esos dibujos para pasar el tiempo. Imaginó lo asustados que debieron de estar llevados de un lugar a otro, sin saber qué iba a pasar. Algunos de los dibujos mostraban dos figuras de pie muy juntas, siempre dos, nunca una sola. Ese detalle tocó profundamente a Richard. Sus hijos se habían mantenido juntos en todo momento. Sin importar a dónde los hubieran llevado, se tenían el uno al otro. En una de las habitaciones, la policía encontró una pequeña cámara oculta colocada en lo alto de una esquina. Aún tenía una tarjeta de memoria dentro. La sacaron y reprodujeron el contenido. Las imágenes eran claras. Richard miró con los ojos muy abiertos mientras la pantalla mostraba a Thomas y Noah dentro de la casa sentados juntos en el suelo. Era de hacía apenas unos días. El video tenía una marca de tiempo. Habían estado allí muy recientemente. En las imágenes los niños se veían callados. No hablaban mucho, pero permanecían muy cerca uno del otro. Richard podía ver lo cansados y delgados que estaban, y solo mirarlos le rompía el corazón. Luego, el video mostraba a dos hombres entrando en la habitación y llevándose a los niños. Ahí terminaba la grabación. Quedó claro que alguien los había movido de nuevo. Alguien sabía que Richard se estaba acercando y había actuado rápido. Richard sintió una oleada de frustración, había estado tan cerca. Pero esas imágenes también le dieron esperanza. Los niños estaban vivos y seguían en algún lugar cercano. Justo cuando parecía otro callejón sin salida, llegó nueva información. Uno de los investigadores detectó señales de actividad en otro lugar, un viejo almacén lejos tanto de la ciudad como de la casa abandonada. El sitio no había mostrado movimiento durante semanas, pero ahora algo había cambiado. Un vehículo había sido visto allí por la noche. El equipo se movió con rapidez. Richard y la policía condujeron hasta el almacén sin saber qué encontrarían. Al llegar todo parecía quieto. Entraron despacio registrando habitación por habitación. En una de las salas del fondo encontraron dos pequeñas figuras acurrucadas juntas en una esquina. Thomas y Noah. Su ropa estaba sucia, sus rostros cansados, y se veían asustados. No hablaron ni se movieron cuando la puerta se abrió. Richard dio un paso adelante lentamente con las manos temblorosas. No sabía qué decir. Había imaginado ese momento durante tanto tiempo que ahora que era real, se sentía abrumado. Metió la mano en su bolsillo y sacó el pequeño cochecito azul. Richard se arrodilló en el suelo sosteniendo el juguete en la mano. Su voz era suave pero firme cuando dijo: «Nunca dejé de buscarlos». Los niños miraron el cochecito. Era el mismo juguete que Noah llevaba a todas partes. Sus ojos pasaron lentamente del coche a la cara de Richard.
No dijeron nada, pero tampoco huyeron. Richard permaneció de rodillas esperando. No los presionó. Quería que se acercaran por su propia voluntad. Tomó tiempo. Los niños parecían inseguros, como si no supieran si aquello era real. Entonces, Thomas dio un pequeño paso al frente. Noah lo siguió. Richard no se movió solo. Los miró con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente, los niños se acercaron lo suficiente. Richard abrió los brazos sin forzar nada. Thomas extendió la mano, primero tocó el cochecito y luego apoyó su mano en el brazo de Richard. Noah hizo lo mismo y poco a poco ambos se inclinaron hacia el abrazo. Fue un abrazo lento y silencioso pero real. Richard sostuvo a sus hijos con fuerza sin querer soltarlos. No habló mucho. No había nada que decir en ese momento. Lo único que importaba era que estaban juntos otra vez. Podía sentir lo delgados que estaban y lo asustados que aún se sentían, pero también sentía su calor. Estaban vivos. Eso era lo único que importaba ahora. Richard cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran. Durante años había vivido con el dolor de haberlos perdido y ahora contra todo pronóstico estaban de nuevo en sus brazos. Los investigadores y la policía se quedaron cerca dándoles espacio. Nadie quería interrumpir. Los niños no dijeron una palabra, pero sus pequeños brazos rodearon a su padre. Fue un momento lento cargado de emoción que le trajo a Richard una sensación que no había sentido en mucho tiempo: paz. El camino había sido largo y lleno de dolor, pero por fin sus hijos estaban a salvo. Los habían encontrado y no volvería a dejarlos ir. Richard no perdió tiempo después de llevar a sus hijos a casa. El siguiente paso estaba claro en su mente. Se puso en contacto con la policía y les entregó todo lo que tenía: los archivos de la investigación, las grabaciones, el nombre del propietario del inmueble y las pruebas que vinculaban todo con Victor Langford. Esto ya no era una teoría. Ahora había pruebas reales y Richard quería justicia. La policía se tomó el caso muy en serio. Trabajaron con la información proporcionada por los investigadores de Richard y rápidamente organizaron una operación encubierta. El plan era actuar con rapidez. Habían identificado la última ubicación conocida donde Langford se había estado ocultando. Era un lugar tranquilo, no muy lejos del almacén donde Thomas y Noah habían sido encontrados. Los agentes se prepararon y entraron con cuidado, asegurándose de no alertar a nadie con antelación. Richard no fue con ellos. Se quedó esperando junto al teléfono con el corazón acelerado, esperando que ese fuera el final. Quería oír que Langford estaba bajo custodia, que el hombre detrás de todo ese dolor finalmente había sido capturado. Pero no fue eso lo que ocurrió. Cuando la policía llegó al lugar, ya era demasiado tarde. La casa estaba vacía. Langford había desaparecido. Casi no quedaban rastros. Las habitaciones estaban limpias, sin papeles ni señales de actividad reciente. Solo se encontraron unas pocas cosas pequeñas: una batería vieja de teléfono, un vaso de café desechable, pero nada útil. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. La policía registró la zona, interrogó a los vecinos y revisó las grabaciones de vigilancia, pero no encontró nada sólido. Nadie lo había visto salir, y ningún vehículo quedó registrado en las cámaras cercanas. De algún modo Langford había escapado sin dejar rastro. La operación encubierta había fracasado. Richard sintió una profunda decepción cuando recibió la llamada. Después de todo, tras tanto trabajo, Langford se había ido. No hubo arresto, ni juicio, ni cierre. Era como si la justicia se les hubiera escapado de las manos. Richard se quedó sentado en silencio con el teléfono en la mano, sin saber qué sentir. Parte de él había creído que ese sería el momento final, pero no lo fue. Los días siguientes estuvieron llenos de preguntas. La policía intentó rastrear a Langford por distintos medios. Revisaron sus cuentas bancarias, registros de vuelos, alquileres de coches y cualquier asociado conocido, pero todo resultó vacío. Langford no tenía actividad financiera reciente. No se habían usado tarjetas de crédito ni se habían hecho llamadas telefónicas. Era como si se hubiera borrado a sí mismo.
El equipo de Richard también siguió buscando, intentando encontrar cualquier punto débil en el sistema, cualquier error oculto que Langford pudiera haber cometido al escapar, pero no encontraron nada. Langford lo había planeado bien. No había sido un movimiento de último momento, sino algo preparado por si las cosas salían mal. Richard comprendió que el hombre que había destruido a su familia también se había asegurado de no ser atrapado fácilmente. El sistema que normalmente funcionaba ahora estaba paralizado. No había pistas que seguir, y Richard tuvo que aceptar que por ahora Langford había ganado esta parte. Era una verdad difícil de aceptar, pero no tenía elección. Aún así, aunque Langford seguía libre, Richard había recuperado algo mucho más importante a sus hijos. Cada vez que miraba a Thomas y Noah, se lo recordaba a sí mismo. El dolor seguía ahí, pero estaba cambiando. Ya no era el dolor de la pérdida, sino el dolor de recordar todo lo que habían pasado. Richard observó cómo sus hijos empezaban poco a poco a volver a una vida normal. Al principio estaban callados, hablaban poco, pero se mantenían cerca de él. Le tomaban la mano y dormían cerca de su habitación. Llevaría tiempo, pero podía ver pequeñas señales de sanación. Comían mejor, dormían más y hasta habían vuelto a dibujar. Richard colgó uno de sus nuevos dibujos en la pared. Le recordaba a los que había visto en el refugio y en la casa abandonada. Era su forma de expresar cosas que aún no podían decir. Richard los apoyó paso a paso. No hizo demasiadas preguntas, solo se aseguró de que supieran que él estaba allí. Aún así, algo faltaba. Incluso cuando la vida comenzaba a reconstruirse, Richard sentía un vacío que no podía ignorar. Tenía de vuelta a sus hijos, y eso lo era todo. Pero una parte de su familia seguía ausente, Emily. Su ausencia llenaba la casa de una manera distinta. No había nuevos recuerdos de ella a los que aferrarse. Era parte de un pasado que no volvería. A veces, cuando los niños dormían, Richard entraba en su antigua habitación y se sentaba allí en silencio pensando en todo lo que habían perdido. A menudo se preguntaba qué habría hecho ella, cómo habría ayudado a los niños a superar aquello. Su bondad, su calidez y su voz tranquila eran cosas que la familia necesitaba ahora. Richard sabía que debía ser fuerte para Thomas y Noah, pero era difícil sin ella. Cada victoria, cada paso adelante se sentía incompleto. No podía traerla de vuelta, pero deseaba que pudiera ver que había cumplido su promesa, que nunca había dejado de buscar a sus hijos. Con el tiempo, la vida empezó a tomar forma de nuevo pieza por pieza. Richard ya no era el mismo hombre. Había pasado por algo que pocas personas podían comprender. La búsqueda, el miedo y el reencuentro lo habían cambiado. Ya no le importaban los negocios ni la imagen pública. Lo que importaba ahora era estar presente para sus hijos. Los llevaba a sus citas, les preparaba las comidas y escuchaba cuando estaban listos para hablar. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado. Se había convertido en fuerza y en propósito. La casa que antes se sentía fría, ahora mostraba señales de vida otra vez, juguetes esparcidos por el suelo, crayones sobre la mesa. Pequeñas cosas, pero lo significaban todo. En cuanto a Langford, su nombre se convirtió en algo que Richard ya no pronunciaba. La justicia que había esperado se había interrumpido, no terminado. Tal vez algún día regresaría, tal vez Langford cometería un error, pero por ahora Richard se concentró en lo que tenía su familia, sus hijos, y la oportunidad de empezar de nuevo, incluso con una silla vacía en la mesa. Richard llevó a Thomas y Noah de vuelta a casa. La casa era la misma, pero ahora todo se sentía diferente. Los niños cruzaron lentamente la puerta principal mirando a su alrededor, como si fuera un lugar que solo recordaban un poco. Habían estado fuera durante tanto tiempo y habían pasado tantas cosas. Richard no los apuró. Les permitió tomarse su tiempo. Les mostró sus antiguas habitaciones aún llenas de juguetes y libros, pero ellos no dijeron mucho. Estaban callados observándolo todo, tratando de sentirse seguros otra vez. Richard se mantuvo cerca. No los presionó para que hablaran. Solo quería que supieran que estaban a salvo y que ese era su hogar. Cada pequeño momento importaba, una sonrisa un paso más cerca, una mirada que duraba un poco más.
Richard notaba todo. La casa fue volviendo a la vida poco a poco, pero no como antes. Era algo nuevo y estaban comenzando de nuevo. El reencuentro no fue ruidoso ni lleno de celebraciones. Fue tranquilo y cuidadoso, construido con paciencia, pero real. Los niños estaban en casa y eso era suficiente para Richard. Él haría el resto un día a la vez. Junto a Thomas y Noah, ahora había alguien más. Él y la niña que había hablado por primera vez con Richard en el cementerio, la que le mostró el cochecito y la que lo ayudó a llegar a la verdad. Ella había permanecido a su lado durante la parte más difícil de la búsqueda y también junto a los gemelos en sus momentos más vulnerables. Richard no podía olvidar eso. No veía a Ellie solo como parte de la historia. Era parte de la razón por la que todos estaban juntos. Tras largas conversaciones con sus abogados y los pasos legales necesarios, Richard inició el proceso para adoptar a Ellie. No fue una decisión difícil. No la veía como alguien a quien estaba ayudando, sino como alguien que pertenecía con ellos, alguien que ya se había convertido en parte de la familia. Ellie ahora tenía su propia habitación en la casa, era cálida, limpia, y estaba llena de cosas que nunca había tenido antes, pero más que nada, era suya un espacio de seguridad y pertenencia. Ellie empezó a asistir a la misma escuela que Thomas y Noah. Era una escuela privada con clases pequeñas y maestros comprensivos. Richard se aseguró de que los tres estuvieran inscritos juntos para que nadie se sintiera excluido. Al principio Ellie no hablaba mucho con los otros niños, pero se mantenía cerca de los gemelos. Thomas y Noah, todavía callados, eran diferentes cuando estaban con ella. Sonreían más, le susurraban bromas y se sentaban a su lado en el almuerzo. Richard notó el cambio y lo comprendió. Ellie se había convertido en algo importante para ellos, no solo una amiga o alguien del refugio, sino algo más. En casa los tres se sentaban en el suelo a dibujar. A veces hablaban, a veces no, pero siempre permanecían cerca. No había largos discursos ni grandes escenas emocionales. Eran cosas pequeñas y sencillas, pero esas cosas eran suficientes. Día tras día los tres iban reconstruyendo algo que una vez se había roto, y para Richard, eso lo era todo. El nombre de Ellie fue añadido a los documentos familiares. Ahora, cuando Richard miraba los papeles que antes solo tenían los nombres de Thomas, Noah y Emily, veía también el de Ellie. Eso hacía que todo se sintiera más completo. Era oficial, pero también personal. Ya no era solo la niña que los había ayudado. Ahora era Ellie Hamilton. Richard guardó los documentos en un cajón, pero no los necesitaba para recordarlo. Lo que importaba era la forma en que los niños se comportaban cuando estaban juntos. Había risas en la casa ahora. No todo el tiempo ni de forma ruidosa, pero estaban ahí, y la mayoría surgían cuando los tres jugaban, dibujaban o simplemente se sentaban juntos. Ellie se había convertido en algo más que parte de la familia. Se había convertido en una hermana. El vínculo entre ella y los gemelos era fuerte, construido en un lugar de miedo, pero ahora creciendo en un lugar de seguridad. Richard los observaba a veces desde el pasillo, y sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Aún había momentos de tristeza. A veces, Thomas se despertaba por la noche y necesitaba sentarse con Richard. A veces Noah se quedaba en silencio y sostenía el cochecito azul durante mucho tiempo. Ellie a veces se sentaba cerca de la ventana y permanecía callada un rato. Richard no hacía demasiadas preguntas. Simplemente se quedaba cerca y les hacía saber que no estaban solos. Todavía estaban sanando. La casa aún conservaba recuerdos del pasado. Había fotos de Emily en las paredes, y sus cosas seguían en su lugar. Richard no había tocado su habitación y no sabía cuándo lo haría, tal vez algún día. Por ahora se centraba en los niños, en sus rutinas, en preparar las comidas, ayudar con las tareas y estar presente. Algunos días eran más difíciles que otros, pero ya no enfrentaban el dolor solos. Cada uno de ellos había pasado por algo duro, pero estaban avanzando juntos. Poco a poco la casa volvió a ser algo más que un simple edificio. Se convirtió en un hogar. Aunque Langford seguía ahí fuera en algún lugar, Richard no permitió que esa sombra lo controlara todo. Sabía que la amenaza no había desaparecido,
pero también sabía que no podía dejar que el miedo moldeara sus vidas. La policía seguía buscando y los abogados permanecían atentos a cualquier señal, pero Richard se concentró en su familia. Había perdido años con sus hijos y no iba a desperdiciar más tiempo. Había estado a punto de perderlo todo y ahora tenía una segunda oportunidad. Una nueva versión de la familia Hamilton había nacido diferente a la de antes, pero fuerte a su manera. Thomas, Noah y Ellie eran el centro de esa nueva vida, y cada día con ellos. Era algo que Richard no daba por sentado. Aún faltaban piezas, y había un dolor que quizá nunca desaparecería del todo, pero estaban vivos, estaban juntos, y eso significaba más que cualquier otra cosa. El pasado los había herido profundamente, pero el presente comenzaba a sanarlos. El futuro seguía siendo incierto, pero por fin Richard creía que podían enfrentarlo como una familia. La investigación continuó incluso después de que Richard llevara a Thomas, Noah y Ellie a casa. El equipo legal que había contratado se mantuvo enfocado en descubrir cada parte del plan que Victor Langford había puesto en marcha, revisando documentos, archivos hospitalarios y registros de sistemas. Un día, uno de los abogados llegó con algo serio. Habían encontrado irregularidades en los registros médicos de Emily. Al principio, Richard no lo entendió. El caso de su esposa siempre se había considerado claro. Ella había estado en el accidente y no había sobrevivido. Pero los abogados explicaron que el mismo tipo de manipulación usado para ocultar la verdad sobre los gemelos aparecía también en su caso. Sus registros médicos estaban incompletos, faltaban páginas, algunas fechas no tenían sentido, y lo más importante, su certificado de defunción estaba firmado por alguien que más tarde había desaparecido. Ese supuesto profesional médico no había vuelto a ser visto desde pocos meses después del caso de Emily. Era otro patrón, el mismo tipo de control, el mismo borrado de hechos. Richard sintió el peso de ese descubrimiento. Algo estaba muy mal. Cuanto más pensaba en ello, más preguntas surgían. Después del accidente, había estado demasiado roto para examinar nada con atención. Había confiado en lo que el hospital le dijo y había seguido sus reglas. Le dijeron que el ataúd estaba sellado y que era más seguro no abrirlo debido al estado del cuerpo. Usaron la expresión protocolo de seguridad hospitalaria. En ese momento no lo cuestionó. Estaba lidiando con el shock de perder a toda su familia. El funeral había sido rápido y el dolor abrumador, pero ahora todo empezaba a sentirse diferente. Se dio cuenta de que nunca había visto realmente el cuerpo de Emily. Se había despedido de una caja cerrada. Esa caja podía haber sido cualquier cosa, podía haber contenido cualquier cosa. Era difícil de pensar, pero ya no podía evitarlo. ¿Y si todo había sido parte de la misma mentira como con los niños? No quería creerlo al principio, pero las señales eran demasiado claras para ignorarlas. El nombre de Emily también había sido eliminado de ciertos sistemas hospitalarios. Uno de los abogados le mostró pruebas de que su expediente había sido bloqueado, editado, y luego borrado de una base de datos nacional hecho en silencio como si alguien quisiera borrarla por completo. Era el mismo método utilizado cuando se llevaron a los niños. La revelación golpeó a Richard con fuerza. Si Langford había llegado tan lejos, entonces nada del pasado podía darse por seguro. La mentira era profunda, cuidadosamente planeada y fría. Richard se sentó en su escritorio durante horas mirando los archivos y reviviendo en su mente el día en que recibió la noticia del accidente. Recordó al personal del hospital evitando su mirada, recordó firmar documentos sin leerlos. Lo había aceptado todo porque estaba destrozado, porque no tenía motivos para pensar que alguien le haría algo así. Pero ahora sabía que debía hacerse la pregunta más difícil. ¿Por qué Langford llegaría tan lejos? ¿Y si Emily no había muerto? ¿Dónde estaba dormir? Se volvió difícil con todas esas preguntas en la cabeza. Richard no habló de ello con los niños. No quería confundirlos ni darles más preocupaciones, pero el pensamiento lo acompañaba cada día. Cada vez que miraba la foto familiar en la pared, sentía un nuevo tipo de dolor, una duda más profunda. Había llorado a Emily durante años. Toda su vida había estado marcada por esa pérdida, pero ahora incluso eso se sentía incierto. El pasado en el que había creído estaba lleno de huecos,
y la mujer que había significado todo para él, tal vez no se había ido en absoluto. Richard empezó a revisar cada papel viejo, cada foto y cada objeto que había pertenecido a Emily, buscando algo, cualquier cosa que pudiera conectarla con una nueva pista, aunque no sabía exactamente qué esperaba encontrar. Las mentiras lo habían cambiado todo, la forma en que recordaba, en que confiaba, y en que veía la historia de su propia vida. Nada se sentía claro ya. Una tarde, mientras los niños estaban en sus habitaciones, Ellie entró en el despacho de Richard. Ella sostenía algo en la mano. Era una fotografía antigua. Dijo que la había encontrado en un cajón donde Thomas guardaba sus cosas favoritas. La imagen mostraba a Emily sonriendo con el cabello recogido, sosteniendo a los dos niños cuando eran bebés. Los bordes de la foto estaban desgastados y tenía un leve olor a polvo. Ellie se sentó junto a Richard y miró la fotografía durante un largo rato. Luego dijo que parecía amable con una voz suave. Richard se quedó mirando la imagen y no habló durante unos segundos, pensando en todo lo que habían descubierto, en cuánto había perdido y en la clase de persona que había sido Emily. Finalmente respondió con voz baja. Ella era más que amable, lo era todo. No dijo nada más, no hacía falta. Esa frase lo decía todo. Y durante el resto de la tarde, ambos permanecieron allí sosteniendo la foto juntos. La investigación no había terminado y la verdad aún no estaba completa. Langford seguía desaparecido, al igual que las respuestas sobre lo que realmente había ocurrido con Emily. Pero Richard ya no estaba perdido. Había recuperado a sus hijos, tenía a Ellie, que se había convertido en parte de su familia, y ahora tenía una nueva razón para seguir adelante. Necesitaba saber qué había pasado con su esposa y seguir cada pieza de ese rompecabezas hasta el final, pero esta vez no lo haría solo. Sus hijos estaban con él. Ya habían sobrevivido a lo peor y juntos eran más fuertes. La casa ya no estaba en silencio por el dolor, sino llena de pequeños sonidos de vida que regresaban lentos, pero constantes. Richard no sabía qué traería el siguiente paso, ni si la verdad sería buena o mala, pero sabía algo con certeza: la historia de Emily no había terminado, y la suya tampoco. El pasado estaba lleno de sombras, pero ahora tenía luz para enfrentarlas. Seguiría buscando y esta vez no se detendría. Richard concentró todo lo que tenía en un solo objetivo: encontrar a Emily. Ya había pasado años buscando a Thomas y Noah, y ahora que por fin estaban a salvo, dirigió toda su atención a su esposa. No quería perder más tiempo. La información sobre su muerte había sido una mentira, igual que lo ocurrido con los niños. Richard ya no tenía dudas de que Emily podía seguir con vida. Usó todos sus recursos, dinero, contactos y tiempo para formar un nuevo equipo. Incorporó expertos en rastreo que habían trabajado en casos difíciles, contrató hackers éticos para acceder a sistemas con datos privados a los que no se podía llegar mediante búsquedas normales, e incluso contactó a agentes retirados con experiencia en personas desaparecidas. No eran personas que hicieran muchas preguntas. Simplemente hacían su trabajo siguiendo rastros débiles, huellas digitales y archivos extraños ocultos a propósito. Richard se mantuvo involucrado todos los días, leyó cada informe y aprobó cada plan. Estaba totalmente comprometido, su familia estaba casi completa y necesitaba traer a Emily de vuelta a casa. Después de semanas siguiendo pequeñas pistas y revisando posibles ubicaciones, una señal pareció finalmente sólida. Un contacto del equipo encontró registros que apuntaban a un almacén en otro estado alquilado, bajo un nombre falso. La zona alrededor del almacén era tranquila, con poca gente viviendo cerca. Según la fuente, alguien había visto allí a una mujer delgada de cabello castaño y silenciosa, que permanecía dentro la mayor parte del tiempo. El testigo no habló mucho, pero describió la sensación de que la mujer no estaba allí por voluntad propia. No era suficiente para confirmar nada, pero Richard no dudó. Organizó de inmediato que el equipo fuera y viajó con ellos, incapaz de quedarse esperando. Cuando llegaron al almacén, se acercaron con cuidado. Las puertas estaban sin llave y el lugar estaba en silencio, parecía abandonado. Sin embargo, dentro había señales de que alguien había estado allí. No hacía mucho tiempo el aire se sentía pesado y el polvo del suelo estaba removido.
El corazón de Richard empezó a latir con fuerza. Sabía que algo había ocurrido allí. Revisaron las habitaciones una por una. La mayor parte del espacio estaba vacío hasta que vieron una marca en el suelo, como si una cadena hubiera sido arrastrada. No era reciente, pero era clara. Junto a ella, colgado de un clavo en la pared, había un abrigo. Era un abrigo de mujer sencillo y viejo. Richard se acercó lentamente y antes de que pudiera tocarlo, Thomas dio un paso adelante y rozó suavemente la tela. No dijo mucho, pero al cabo de un momento levantó la vista hacia su padre y dijo: «Huele a mamá». Richard se quedó paralizado. Observó a su hijo y vio cómo cerraba los ojos mientras sostenía el abrigo. El momento fue breve pero poderoso. Habían encontrado algo real, no un rumor ni una suposición. Era una parte de Emily. Ella había estado allí y ese pequeño abrigo colgado en la pared era la prueba. Trajo consigo esperanza. Y tristeza a la vez, esperanza, porque había estado viva, tristeza, porque ahora se había ido de nuevo. El ambiente en la habitación se volvió pesado y nadie dijo mucho. A pesar de la pista fuerte, el rastro volvió a desaparecer. El almacén no tenía cámaras de seguridad. Los documentos usados para alquilarlo eran falsos, y las personas de la zona no sabían mucho o no querían hablar. El equipo de Richard registró cada rincón, revisó los alrededores y realizó pruebas a todo lo que encontraron, pero no había huellas ni señales claras de a dónde se la habían llevado después. Era como si alguien lo hubiera borrado todo igual que antes. No era un trabajo descuidado. Había sido rápido, cuidadoso y preciso. El enemigo, las personas que ayudaban a Langford, se habían movido con rapidez y se habían llevado a Emily de ese lugar antes de que Richard pudiera alcanzarla. Lo único que quedó fue una marca en el suelo y un abrigo colgado de un clavo. Otro lugar vaciado en silencio. Otra pista que terminaba sin respuestas. Richard no lloró. Simplemente se quedó allí mirando el abrigo. Dolía haber estado tan cerca y aún así llegar demasiado tarde. Pero algo había cambiado ahora. Tenía pruebas reales de que Emily estaba viva. No era un recuerdo. Estaba en algún lugar. De vuelta en casa, Richard compartió lo ocurrido con el equipo, pero no demasiado con los niños. No quería traer de vuelta el miedo ni la tristeza. Les dijo la verdad con palabras simples. Encontramos algo que nos dice que ella estuvo allí. Thomas y Noah se quedaron callados. Ellie hizo algunas preguntas, pero no insistió. Todos entendían que el camino aún no había terminado. Richard se sentía más fuerte ahora, incluso después de la decepción. El abrigo era un mensaje. Emily no había desaparecido para siempre. Las personas que se la llevaron seguían huyendo, seguían ocultándola, pero habían cometido un error. Habían dejado algo que no podía negarse. A partir de ese momento, todo lo que Richard hiciera se basaría en esa verdad, no más dudas, no más vacilaciones. Le dijo a su equipo que continuara, que siguiera buscando, que siguiera cada pista por pequeña que fuera. Habían estado cerca, demasiado cerca como para rendirse ahora. Creía que la encontrarían. El silencio no era el final, solo otro paso adelante, en el largo camino hacia la verdad. Cada parte de la mente y el corazón de Richard estaba enfocada en Emily. Aún no había señales de Langford. Su nombre era como una sombra, siempre cerca pero nunca visible. Richard había dejado de pensar en la venganza. Ya no era lo más importante. Lo que importaba ahora era traer de vuelta a la única persona que había estado con él desde el principio, la mujer que había sido llevada sin dejar rastro, la mujer que había mantenido unida a la familia antes de que todo se viniera abajo. Richard volvió a mirar el abrigo, ahora guardado de forma segura en su casa. Lo mantenía en una caja cuidadosamente doblado. Era lo último que habían tocado y que había tocado a ella un recordatorio de que la lucha no había terminado. Tenía a sus hijos, tenía a Ellie, pero no se detendría hasta que Emily también estuviera en casa. El enemigo había intentado borrarla, pero había fallado porque ahora todos alrededor de Richard creían lo mismo. Emily estaba viva, la verdad estaba cerca, y con cada paso, cada búsqueda y cada hora, se acercaban más a encontrarla.
Richard estaba de pie junto a la ventana trasera de la mansión, observando el jardín en silencio. Thomas y Noah corrían por el césped, y sus risas le llegaban incluso desde la distancia. Eran diferentes ahora, más fuertes y más abiertos, aunque todavía cautelosos a su manera. A veces se detenían de repente como si recordaran algo, y luego seguían jugando. Ellie estaba sentada bajo el árbol leyendo un libro con las piernas cruzadas y la atención puesta en las páginas. Cada pocos minutos levantaba la vista para comprobar que los niños estuvieran bien, y luego volvía a leer. Richard permanecía allí con los brazos cruzados, sin decir una palabra, solo observando. Era una escena tranquila, simple, pacífica. Después de todo lo ocurrido, casi costaba creer que ese momento fuera real, pero lo era. Sus hijos estaban a salvo, estaban en casa, y aunque la familia aún no estaba completa, algo importante había regresado, una sensación de vida normal. Poco a poco, el dolor iba dejando espacio a la sanación. Richard sonrió mientras mantenía los ojos en los niños. No era una sonrisa de alegría sin dolor, sino la que aparece después de sobrevivir a algo pesado, algo que casi te destruye. Su mente había pasado por demasiado las mentiras, los años de duelo. La verdad sobre Thomas y Noah, el rescate, el misterio en torno a Emily. Todo lo había cambiado. Pero en ese momento sentía algo silencioso y fuerte. Había construido algo de nuevo, no igual que antes, sino diferente y real. El jardín se llenaba de pequeños sonidos, voces, pasos y páginas que se pasaban, y para Richard significaban todo. Se apoyó en el marco de la puerta observando cada movimiento de los niños, queriendo recordar ese instante porque la paz había sido escasa. De vez en cuando, sin pensarlo, miraba la puerta del jardín. Se había vuelto un hábito, como si una parte de él esperara que alguien apareciera allí. Mientras los niños seguían jugando, Richard sintió vibrar el teléfono en su bolsillo. Lo sacó despacio sin esperar nada importante, pero cuando miró la pantalla todo su cuerpo se quedó helado. El mensaje era corto, solo unas pocas palabras, sin nombre ni detalles, una sola línea. Tenías razón al no enterrarla. Eso era todo, nada más. Richard se quedó mirando la pantalla durante varios segundos sin moverse. Su corazón empezó a latir más rápido. El mensaje provenía de un número desconocido. No tenía ubicación ni firma, pero el significado era claro. Las palabras lo golpearon profundamente. Alguien ahí fuera lo sabía. Alguien quería que él lo supiera. Aún no entendía el propósito, pero no importaba. Las palabras confirmaban todo lo que había sentido en su corazón. Emily no se había ido. Nunca se había ido del todo, no como habían dicho. El ataúd, los documentos, el silencio, todo había sido parte de la mentira. Richard apoyó lentamente el teléfono contra su pecho y cerró los ojos. No lloró, no habló. Simplemente se quedó allí sosteniendo el mensaje cerca de su corazón, dejando que la verdad se asentara. No tenía pruebas para mostrarle a nadie, ni fotos, ni direcciones, nada que pudiera llevar a la policía a un rescate o confirmar algo ante el mundo. Pero dentro de él ya no había dudas. El mensaje era real. Quien lo envió sabía algo, y ese algo significaba que Emily seguía ahí fuera. La idea no lo asustó, le dio fuerza. Había encontrado a sus hijos cuando nadie creía que estuvieran vivos. Había destapado una mentira profunda y cuidadosamente oculta, y ahora tenía una razón más para seguir adelante. La búsqueda no había terminado. El camino por delante podía ser largo y lleno de preguntas, pero ya había enfrentado cosas peores. Ahora tenía algo más poderoso que la esperanza, tenía confirmación. Aunque llegara sin detalles, era suficiente. Richard había esperado años para oír algo así, y ahora había llegado. Volvió a mirar el jardín. Los niños seguían jugando. No sabían lo que acababa de pasar. Richard no pensaba decírselo de inmediato. Habría un momento para eso. Por ahora solo quería conservar la paz que habían encontrado, protegerla y protegerlos. Pero por dentro algo ya había cambiado, y lo sentía con claridad. El mensaje no trajo respuestas, pero sí energía y dirección. Hablaría con su equipo. Revisaría todo de nuevo, cada lugar, cada nombre, cada archivo perdido.
Las personas detrás de todo esto habían cometido un error al comunicarse aunque no lo supieran. Richard no se detendría. Había estado cerca antes, ahora estaría más cerca. Emily estaba viva y ahora lo creía plenamente. Casi podía oír su voz, recordar cómo hablaba con los niños, cómo reía. También la imaginó en el jardín cruzando la puerta. Algún día se dijo, algún día volvería a pasar por ella. El sol se estaba poniendo y la luz del jardín se volvía más suave. Richard observó cómo los niños se acercaban a Ellie para preguntarle algo sobre su libro. Ella sonrió y empezó a leer en voz alta. Los tres se sentaron juntos bajo el árbol. Richard permaneció en la puerta observándolos con el teléfono aún en la mano. El mensaje quedó grabado en su memoria. Eran solo unas pocas palabras, pero lo habían cambiado todo. No sabía quién lo envió ni por qué. Quizá fue una advertencia, quizá un error, o quizá un comienzo. A Richard no le importaba. Lo único que importaba era que tenía razón, había hecho bien en no enterrarla. Ahora continuaría. No importaba cuánto tiempo tomara ni cuán largo fuera el camino. El pasado había intentado borrar todo lo que amaba, pero él lo había recuperado. Y ahora solo quedaba un paso más. El final por fin le había dado un nuevo comienzo y estaba listo. Finalmente hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por vernos. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.